Hola a todos, bienvenidos a lo que es la última clase del taller de técnicas de estudio para que mejore un poco esa memoria y ayudarlos también, como no, a estudiar mejor. Bueno, lo que vemos generalmente en todos ustedes es que leen rápido varias veces y de esa manera piensan que están memorizando y recordando todo lo que estudiaron. Y la verdad que no, porque lo único que hacen es repetir y memorizar exactamente como lo dice el autor, es decir, no están procesando la información y repitiéndola con sus propias palabras, simplemente repiten como un loro, ¿sí? Eso no puede pasar, no está bien porque en realidad no les sirve a ustedes. Todos los conocimientos que adquieran, por más de que sea primer año, los van a necesitar a futuro cuando sean médicos. Y no es manera de recordarlos, ¿sí? Porque de esta manera creíste aprender, no lo aprendiste y lo vas a olvidar muy, muy rápidamente. Entonces, para aprender a estudiar están las técnicas de estudio que finalmente llegamos a esta clase, que es la que finalmente, después de todas las anteriores, vamos a ver puntualmente cómo son los métodos de estudio. Ahora, ¿cuáles son? Estos que tenemos acá, el subrayado y el resaltado, el resumen y síntesis, y el mapa conceptual y cuadro comparativo. Empezamos por el primero, subrayado y resaltado. ¿Cómo lo hago? Primero vamos a ver para qué les sirve. Yo subrayo para destacar lo relevante de todo lo que leí, lo más importante. Y después, eso que subrayé puntualmente, voy a estructurarlo y sintetizarlo. Vamos a verlo después. ¿Cuándo lo hago? Durante la segunda lectura. Con Marce en la clase pasada habían visto que yo necesito leer, pero siempre y cuando antes haya visto y haya hecho un vistazo general, unas preguntas, y recién después de eso sí hago la lectura completa de todo el documento. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a subrayar? Cuando por lo menos haya leído una vez todo el texto completo, ¿sí? O sea, por lo menos en la segunda lectura, jamás en la primera. Entonces, una vez más, ya sé que estoy siendo muy reiterativa, pero es el error fundamental que cumplen siempre. Están leyendo por primera vez el documento con el fibrón acá en la mano, con el resaltador, esperando a cada cosa que leo la subrayo. No, primero guardo el resaltador, lo leo, y una vez que lo leí la primera vez, agarro el resaltador y subrayo y resalto en la segunda lectura. Esto, bueno, es un chiste, pero realmente creo que a todos nos ha pasado, de que idealmente queremos subrayar un par de cosas y terminamos como pintando con una brocha todo el libro, pero bueno, para eso vamos a tratar de ayudarlos. Vamos a ver qué cosas voy a subrayar y resaltar, ¿sí? ¿Cómo hago para no pintar todo de la misma manera? Vamos a ir por las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles de interés. Primero tengo que ver cómo diferenciarlos, porque no es lo mismo una idea principal que secundaria que un detalle de interés. Busco un código personal, elijo un color distinto, por ejemplo, para cada uno de ellos. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo, ustedes elijan los colores que quieran. Las ideas principales con fucsia, las ideas secundarias con naranja y los detalles de interés con amarillo. Como podría ser otro código de colores, ese es el que, por ejemplo, hago yo. Ahora, una vez que las sé identificar, buenísimo, pero ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Sí? ¿Cuál es la idea principal? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el mensaje que me quiere expresar el autor? Entonces, ¿qué voy a resaltar en la idea principal? Esa parte del texto, que si yo la saco del texto, lo fundamental de ese párrafo por lo menos lo entendí. Y que si yo a ese párrafo lo saco, cuando leo el resto del texto, no va a tener sentido, ¿sí? Lo fundamental, por eso es la idea principal. Y otra cosa muy importante, muchas veces y generalmente también con lo importante, los libros suelen repetir la misma idea varias veces para que les quede o para que se den cuenta que es importante. Entonces, lo que les digo, si ya se los dijo varias veces el libro, solamente resalten una, ¿sí? La que te sea más clara para vos, pero no es necesario que lo resaltes varias veces. Ya lo tenés resaltado en fucsia, que sabes que es una idea principal y es muy importante, no es necesario que lo resaltes dos veces. Y traten siempre de resaltar la menor cantidad de palabras posibles. Eso es fundamental, porque ustedes recuerden que sobre esto después ustedes van a hacer, por ejemplo, un repaso, y cuanto más sea, va a ser peor para ustedes porque va a ser más contenido que tengan para repasar, por ejemplo, para un parcial o final, que va a ser un montón de información ya de por sí. Entonces, la menor cantidad de información que sea posible. Y acuérdense, la idea principal es esa idea
que me da sentido a todo el resto del texto, ¿sí? Eso es la idea principal. Espero que la hayan entendido. Ahora, la idea secundaria es aquella que me ayuda o me hace la segunda a la idea principal. Es decir, me da un respaldo, me da ejemplos, amplía un poco más la idea principal. Es decir, la idea principal era lo fundamental, ahora tengo la idea secundaria para desarrollar un poquito más esa idea principal. ¿Sí? Bien, hagamos un breve repaso de lo visto hasta ahora. Primero, yo lo leí con el método SQ3R, es decir, lo leí una primera vez, habiendo hecho, bien digo, todo un desarrollo previo de ese texto que estoy leyendo. ¿Bien? Una vez que ya lo leí una primera vez, que repetí lo que me acordaba, releí lo que no me acordaba, una vez que ya está bien leído con un buen método que aprendimos ahora, ahora sí, recién en la segunda lectura vamos a subrayar y resaltar. Y después, si queremos también, podemos hacer anotaciones al margen puntuales, como por ejemplo varios signitos de admiración o algún simbolito que ustedes crean de interés o importante, como para resaltar que esa parte del texto es importante. Otra cosa muy importante, traten de en general no sobrecargar el texto, porque si no, suele ser molesto para la vista y nos tiende a generar bastante rechazo a la hora de leer, ¿sí? Así que siempre que subrayen lo mínimo indispensable, y si quieren ponerle anotaciones al margen o símbolos, son súper bienvenidos, pero no abusen de ellos. Hasta acá entonces con el subrayado y resaltado. Ahora vamos a pasar a lo que es el resumen y síntesis, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Primero vamos a hacer una diferencia entre ambos. La síntesis es una exposición, abreviada de las ideas del autor, pero usando palabras propias, ¿sí? Es decir, en la síntesis hago una mini idea de todo lo que acabo de leer, pero con mis palabras. Y por el contrario, el resumen hago como una reseña más pequeña de lo que acabo de leer, pero con las mismas palabras del autor. A todo esto, lo que yo les recomiendo es, volviendo un poquito para atrás, es la síntesis, ¿sí? En donde utilizamos nuestras palabras. Siempre es mejor utilizar nuestras palabras porque hace o requiere que usemos mucho más nuestra cabeza y que de esta manera podamos recordar mucho mejor. El resumen o síntesis, cualquiera de los dos, esto es en común para ambos, me sirve para aclarar lo esencial y lo importante. También me sirve para ordenar por importancia las ideas jerárquicamente, acortar la extensión de todo el texto que quiero estudiar y para facilitar el estudio del repaso. La verdad que es una muy buena idea, es una muy buena opción, el resumen y síntesis siempre es muy bienvenido, pero ojo, no sirve transcribir todo el texto, porque primero eso no es ni un resumen ni una síntesis. Nosotros lo que necesitamos hacer es achicar esa gran cantidad de texto a uno mucho más pequeñito, ¿sí? Entonces, ojo, no abusen y hagan un resumen o síntesis. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Lo que dice acá. Conceptos clave y partes del texto que capaz no son las ideas principales, pero sí me parece importante, sí traté de recordarlo y realmente no lo estoy pudiendo recordar, ¿sí? Y una cosa más, con respecto a los resúmenes y síntesis, es algo que realmente a mí es de los que más me gusta, pero que no tienen que abusar. Ustedes no pueden hacer un resumen o síntesis de todo el libro por completo. Sepan en qué momento usar cada técnica de estudio. Si yo me voy a limitar a hacer un resumen o síntesis de todo el libro que quiero leer, no llegan con el tiempo, no van a llegar y van a terminar fracasando con esta materia o con la que sea, porque es imposible, porque no les da el tiempo para hacer un resumen o síntesis de todas las materias que estén estudiando. Solamente recurran a esto en algunos temas puntuales, no a todo. Eso es lo más importante que quiero que se lleven de esta clase. Bueno, ahora sí, seguimos con lo que es el mapa conceptual y cuadro comparativo. Empezando con el mapa conceptual, por lo general lo que pasa es que no lo saben hacer. Vamos a ver primero qué es, ¿sí? Es un gráfico, un entramado de líneas. ¿Y para qué lo uso? Para una representación gráfica y jerárquica. Voy de lo más importante a lo menos importante. Y esto sí se vio que también es la técnica de estudio la mejor o la más importante, que otra vez repito, por más de que sea la mejor, no tienen que abusar de ella, sino que ver en qué momento les es para ustedes más adecuado de utilizar. Bueno,
Ahora vamos a ver, el mapa conceptual, ¿qué partes tiene? Por un lado, vamos a tener los conceptos, que serían como las palabras en grande, que las vamos a poner en, por ejemplo, para diferenciarlas del resto, en un cuadrado o rectángulo. Entonces, como les digo, son las ideas generales más importantes y las que se desprenden de ellas, que también siguen siendo importantes, pero no son las más importantes. Es decir, vamos a ir en jerarquía desde lo más importante a lo menos importante, pero todo en general lo que está en el mapa conceptual es muy importante. Entonces, acá puntualmente les grafiqué los conceptos. Ahora vamos a ver cómo se unen entre sí, es decir, con esas flechitas, estas palabras. Son con las líneas y palabras enlace, ¿sí? Entonces, los conceptos lo que se hacen es unirse por líneas, ¿sí? Y básicamente estas palabras enlaces que se van a escribir con minúscula como para diferenciarla de los conceptos. Entonces, lo que me hacen o me ayudan es a unir los conceptos entre sí, ¿sí? Por ejemplo, acá se los grafiqué. Tengo una palabra y digo, bueno, se puede ir en esta u otra cosa, o los componentes son, ¿sí? Es decir, no es lo más importante, pero es un conector, ¿sí? Lo que me ayuda a unir una palabra, un concepto con otro. Y otras cosas que pueden agregar, que son súper bienvenidos y dependen de cada tema en particular, es si yo quiero incluir o un ejemplo o un gráfico puntualmente a lo que yo estoy estudiando. Entonces, quedaría de esta manera. Tengo las ideas principales que van desde la más importante a la menos importante, ¿sí? Y también tengo los conectores que me van a ayudar a unir con flechas y con palabras conectoras estos conceptos. Por ejemplo, lo más importante es que tengo un sistema nervioso que a su vez se puede dividir de dos maneras distintas. Esto, bueno, puntualmente lo van a ver más adelante cuando estemos más o menos en la tercera parte del año, pero para que tengan una idea en general. Bien, por último, el cuadro comparativo. El cuadro comparativo es súper útil, así que estaría bueno que aprendan a cómo utilizarlo y cuándo es adecuado utilizarlo. Básicamente es un cuadro de doble entrada para organizar información. Básicamente, ¿para qué lo uso? Para ver las diferencias entre una cosa y la otra. Si no tienen nada que ver, o, si no tienen nada que ver y son todo completamente diferencias, tampoco me serviría. Está bueno utilizarlo en cosas que tienen cosas en común y también sus respectivas diferencias. Por ejemplo, lo que van a ver en este parcial es las vértebras, que tenemos vértebras cervicales, dorsales y lumbares. Tienen algo en común, todas son vértebras y tienen partes en general que se comparten entre sí, pero a su vez tienen diferencias puntualmente cada una de ellas que me va a hacer diferenciarlas. Por ejemplo, todas van a tener un cuerpo, todas van a tener una apófisis transversa, todas van a tener apófisis articulares y todas van a tener un agujero vertebral. Pero ¿cuáles van a ser las diferencias? ¿Cómo van a ser cada uno de ellos entre sí? Entonces, esto es súper bienvenido como para hacer un cuadro comparativo. Y por último, en los esquemas en general, los últimos dos que acabamos de ver son esquemas. Entonces, cada vez que quieran hacer un esquema, ya sean estos o cualquier otro que se les ocurra o vean que también es súper bienvenido, hay que tener en cuenta que siempre tiene que ser breve, tiene que ser cortito, tiene que ser algo que yo lo veo y me queda a la vista. Si tiene mucha información y está súper recargado, no cumple esa función. Otra cosa, hay que hacerlo a partir del subrayado. Entonces el subrayado es algo siempre básico y súper importante. Si yo no tengo un buen subrayado, no voy a tener un buen mapa conceptual, por ejemplo. Y debe ser claro, entrar por los ojos. Lo que les decía, tiene que ser súper claro y conciso. Y jerarquizar desde lo más importante a lo menos importante. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vimos. Y tener en cuenta que esto es también una de las cosas más importantes que me gustaría que se lleven de acá. Con solo haber visto este taller de técnicas de estudio, no garantizamos los resultados. Entonces, para sacarle provecho a las técnicas de estudio, no solo sirve saberlas, sino que las tienen que aplicar. Es decir, todo esto que les dijimos, lo tienen que aplicar y tienen que buscar la que sea ideal para ustedes. No todos utilizan todas las técnicas, pero lo que está bueno es quizá conocer a todas las técnicas que hay para elegir cuál es la adecuada para ustedes, y a su vez, de esas 3 o 4 que eligieron que a ustedes les gustaron más, saber cuál utilizar en cada momento. Es decir, no siempre es útil, por ejemplo, un cuadro comparativo, o no siempre es útil un mapa conceptual.
Así que bueno, espero que les haya gustado este taller. Nos alegra mucho haber podido llegar, aunque sea de esta manera, y que no haya podido ser personalmente como los encuentros anteriores. Así que bueno, esto se los dejo, que me parece algo que les va a dar mucha garra para arrancar el año. Y bueno, siempre recuerden que ustedes pueden hacerlo, si la gente pasa de año, si la gente aprueba anatomía, evidentemente es algo que se puede hacer y no es imposible, solamente requiere de un montón de esfuerzo, garra, y bueno, hay que ponerle horas a ese estudio, y bueno, por lo menos a estudiar ya aprendieron, esperemos con este taller. Así que bueno, muchas gracias por todo.